Niños, les voy a proyectar aquí la explicación del día de hoy, lo que tienen que hacer. Esto era lo que tenían que hacer el día de ayer, que eran los elementos de bioseguridad, los protocolos de bioseguridad tenían que plasmarlos por medio de un dibujo y hacer como que si fueran, como si tuvieran vida, dibujarlos con boca, manos, brazos. Y aquí estamos en el día miércoles 5 de agosto del 2020. Dice escritura y posición de los números naturales, ¿ya? ¿Sabías que las centenas... Más grande esto aquí. ¿Sabías que las centenas y los números del 11 al 29 se escriben con una sola palabra? Por ejemplo, entonces las centenas, 100, 200, 300, 400, 500, obviamente se van a escribir en una sola palabra. Y los números del 11 al 29 se van a escribir también en una sola palabra. Por ejemplo, en el caso de 13, se escribe en una sola palabra. En el caso de 16 se escribe en una sola palabra. Y en el caso del número 25 también se escribe en una sola palabra. Ya, entonces los números del 11 al 29 se van a escribir en una sola palabra y las centenas también. Los números del 31 al 99 se escriben con 3 palabras, por ejemplo, 34. Ya se escriben 30, una palabra y otra palabra, y 4 son 3 palabras. Ya 83 se escriben en 3 palabras. Ya, estamos repasando un poquito de esto de acá, ¿ya? Entonces recuerde que del 30 para arriba, entonces ya se escriben del 31 para arriba, perdón, ya se escriben en 3 palabras, y del 11 al 29 se escribe en una sola palabra. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, todo eso se escribe en una sola palabra, y las centenas también. Y del 31 al 99 ya se escriben en 3 palabras. Seguimos. Recuerda que los números naturales no tienen decimales y siempre se encuentran a la derecha del cero. Al conjunto de los números naturales se lo representa con la letra n. Ya los números naturales, n igual a 1, bueno, todos los números hasta de manera infinita. Lee los siguientes números de 9 cifras y escríbelos en palabras y completa la tabla en una hoja. Esto es lo que ustedes van a tener que hacer. Y por ejemplo, comenzamos a leer. Recuerden que primero va unidades, decenas, centenas, unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000, y luego de que ya pasamos las unidades de 1000, vamos a lo que son millones, unidad de millón, decena de millón y centena de millón. Esto ya vieron ustedes el año pasado, ¿me podrían confirmar? Sí. Ya, muy bien. Ya, gracias. Entonces, solo repasando un poquito, que siempre va a tener, en este orden, ustedes van a tener que ubicar en esta tabla un número. Ya si es solo la cantidad 29, solo es decena y unidad. 29 acá, no puede ir por acá, ni por en medio. Tiene que ir siempre en el orden, ¿ya? Unidad de 1000, perdón, unidad, decena, centena, unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000, unidad de millón, decena de millón y centena de millón. ¿Ya? Entonces comenzamos a leer esta cantidad y decimos 197 millones. Por eso que acá dice 197 millones. Ya leímos esta cantidad que está acá. Y aquí dice 348. 348, como esto es 1000, esto es millares, 1524. El 24, como hasta el 29 se lee en una sola palabra, está unido. 197.348.524. ¿Ya? Vamos a la segunda cantidad, que sería 785.785, está separado, millones, 236.000,
200, como es centena se pone una sola, 36, porque eso es mayor a 31, también se escribe separado, 1000, porque estamos en unidad de 1000, 78, 78, ¿ya? Entonces acá ustedes tienen que completar en palabras esta cantidad que está acá, que sería 248.613.905. Tienen que escribir en palabras y acá también tienen que escribir en palabras, ¿ya? Y aquí ustedes se van a inventar dos números y van a escribir también en palabras, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer con este cuadro. Seguimos. Dice, con lo aprendido en este tema te dejamos algunas inquietudes. Escribe en tu cuaderno las cifras actuales de los contagiados por el COVID-19 en tu ciudad. Vamos a investigar cuántos infectados hay en mi ciudad, cuántos infectados hay en mi provincia, cuántos infectados hay en el país y cuántos infectados hay a nivel mundial. ¿Ya? Dice, luego de haber escrito las cifras de personas contagiadas por la pandemia en nuestro país, escribe tu opinión sobre los datos que obtuviste. Frente a esta pandemia, ¿crees que es importante los procesos de protocolo para evitar ser contagiados por el COVID-19? ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice que yo tengo que hacer aquí? Una tabla, esta misma tabla que está aquí, va a ser otra tabla que yo la haga aparte, pero en esa tabla solo van a ver los datos que me piden aquí, los datos actuales de contagiados de COVID-19 que hay en mi ciudad. Yo tendré que poner ciudad y hacer la tabla y poner cuántos contagiados hay en la ciudad. Asimismo, en la misma tabla posicional, en la provincia, en el país y a nivel mundial. Yo tengo que hacer esa tabla. ¿Ya? Por eso que aquí en la parte evaluativa dice dibujar y ubicar en el tablero posicional las cantidades investigadas. Aparte de completar este cuadro que está acá, de escribir mis palabras y de inventarme estos números y de iguales volverlos a escribir en palabras, tengo que hacer otro cuadro donde voy a escribir las cantidades investigadas de los contagiados que hay, como indicado aquí, en tu ciudad, provincia, país y a nivel nacional. Necesitamos 4 cantidades ubicarlas. 1, 2, 3 y 4 cantidades que nosotros le vamos a poner al ladito ciudad y vamos a poner la cantidad de contagiados, asimismo en la tabla posicional. Eso sería la actividad de matemáticas del día de hoy. ¿Ya? Aquí también tenemos en lo que es educación cultural artística. Nosotros ayer, ustedes dibujaron lo que eran se me fue, personalizaron lo que eran los personajes de su obra teatral. Ahora ustedes lo van a elaborar. Por eso dice aquí elaboración de los personajes de bioseguridad para armar tu obra de teatro. ¿Ya? El día de ayer ustedes los dibujaron, pero ahora los van a elaborar. Dice, un personaje es cada una de las personas o seres, ya sean reales o imaginarios, que aparecen en una obra artística, ya sea teatral, cinematográfica o literaria. Son los personajes reales o imaginarios que aparecen. Eso es un personaje, ¿ya? Suelen descartarse aquellos con aspecto humano o los seres conscientes de cualquier tipo, que se imagina que existen dentro del universo de una obra. Cuando pensamos en crear un personaje, imaginamos su historia, en lo que le gustaría si fuera humano, pensamos en cómo se sentiría, qué quiere ser en su vida futura, cuáles son sus miedos, ¿ya? Entonces nosotros al momento de que creemos nuestro personaje, vamos a imaginar que es un humano. Es hora de dar vida a los personajes que dibujaste. Hazlo mediante la elaboración de personajes en 3D. Es decir, que lo podamos visualizar en varios ángulos, que lo podamos elaborar así como si fuera el títere. Recuerda que debes utilizar materiales Recuerda que debes utilizar materiales disponibles en casa: botellas, plásticas, medias, trapos, telas, papel, cartón, utensilios que ya no utilices. Con estos materiales nosotros podemos elaborar nuestros personajes. Analiza los dibujos de los personajes y empieza a clasificar el material para cada uno de ellos. Empieza a pensar
cómo construir a los personajes y darles vida para ponerles en acción en la obra teatral. Recuerda que deben ser muy creativos y originales. Te proponemos unas ideas. Y aquí nos da algunas ideas de cómo ustedes pueden elaborar sus personajes, ¿ya? Los personajes que usted anteriormente ya dibujó. Muy bien. Entonces esos son los personajes que ustedes tienen que ahora elaborarlos con material reciclable. Por eso que en la parte evaluativa dice elabora con materiales reciclados sus personajes. Y eso, niños, sería todo la explicación del día de hoy. Tienen que hacer este cuadro, completar la escritura de las palabras, inventarse unos números, completar también la escritura en palabras, investigar las cantidades de COVID, plasmarlas también en un cuadro posicional y luego pasar a la elaboración de los personajes, pero ahora de forma 3D, utilizando sus materiales reciclados que tengan en casa. Eso sería todo lo del día de hoy, niños, en cuanto a lo que tienen que hacer hoy día en lo que es las indicaciones. Ahora sí, vamos con preguntas tal vez que tengan.